Bueno, buenas noches. Pues antes de empezar, agradecer al doctor Fernando Peniche y a todos los miembros del Centro de Córnea por permitirme estar aquí y presentar el día de hoy con tan poco tiempo de anticipación. Bueno, el título del trabajo que vamos a presentar el día de hoy ya lo comentó el doctor Peniche. Los colaboradores también quiero agradecer al doctor Enrique, el doctor Navas, todo el equipo de microbiología del Instituto Conde Valenciana y a mis compañeros residentes que también colaboraron con el trabajo. De entrada, pues reportamos que no tenemos ningún conflicto de interés con ninguno de los materiales presentados en el trabajo presente y no recibimos ningún financiamiento de ningún tipo para finalizar el mismo. Empezamos, bueno, todos sabemos que las queratitis infecciosas son una emergencia oftalmológica y que amenazan a la integridad del globo ocular. Inicialmente tenemos que empezar con un manejo empírico que debe ser idealmente oportuno, empezando con un antibiótico con monoterapia o con una combinación de antibióticos reforzados que idealmente tienen que ser de amplio espectro. Posteriormente tenemos que guiar nuestro tratamiento guiado siempre por resultados de la investigación microbiológica que tengamos, es decir, de los cultivos, PCRs, tinciones, etc. Es bien importante también recordar que el conocimiento de los organismos causales más comunes de las queratitis infecciosas en cualquier comunidad, así como sus patrones de resistencia y sensibilidad a antibióticos, son muy importantes, ya que nos guiarán en el tratamiento inicial empírico que tenemos a nuestro paciente. Y también recordar que la prevalencia de estos organismos y de sus sensibilidades van a variar dependiendo de factores como la localización geográfica, el nivel de urbanización de la población estudiada. Acabamos. En los últimos años ha habido numerosos reportes que nos alertan sobre la emergencia de organismos multiresistentes, entre ellos Staphylococcus aureus y sobre todo enterococos, a antibióticos usados rutinariamente en nuestra comunidad, lo cual se ha traducido en mayores tasas de complicaciones y en deterioros de los pronósticos visuales de los pacientes con queratitis infecciosas. Igualmente, es importante saber que los reportes periódicos de patrones y de tendencias microbiológicas en una comunidad nos van a llevar a registrar oportunamente las variaciones en un periodo de tiempo de estas resistencias y sensibilidades, nos van a servir como guías para llevar una terapia antimicrobiana más eficiente y aumentamos la probabilidad entonces de un éxito terapéutico. En vista de esto, nosotros tomamos como objetivo determinar la frecuencia y las características microbiológicas de los patógenos corneales más comunes aislados en nuestra comunidad y analizar los patrones de sensibilidad y resistencia a antibióticos. Todo esto lo hicimos en un centro de referencia oftalmológica que es el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, en la Ciudad de México. Hicimos un análisis retrospectivo de pacientes con diagnósticos de queratitis infecciosa durante el periodo mencionado, del 2002 al 2011. Dividimos para su estudio en dos periodos estos datos del 2002 al 2006 y del 2007 al 2011. Tomamos en cuenta información demográfica, tinciones, resultados de cultivos y patrones de resistencia y sensibilidad a antibióticos específicos. Como datos extras, los protocolos seguidos para cada una de las tomas de las muestras fue raspado corneal con alquinato de calcio, obviamente sin anestesia, y la inoculación en 4 medios de cultivo sólidos que fueron el agar chocolate, agar sangre, saburot y salmanitol. Igualmente un medio líquido que es de infusión de corazón-cerebro. Tomamos como cultivo positivo el crecimiento de un mismo microorganismo en 2 o más medios sólidos o el crecimiento semiconfluente en el sitio de inoculación en un medio sólido. Tomamos también tinciones de Gram y Giemsa de cada muestra corneal. Sin embargo, no consideramos positiva o con evidencia suficiente una tinción positiva si no había crecimiento en los medios de cultivo. Se identificó cada microorganismo mediante el sistema Vitek, JR, y la sensibilidad a antibióticos se fue determinada mediante el método de Kirby-Bauer utilizando discos de cada antibiótico. El análisis estadístico se realizó con el software mencionado en la diapositiva. Se utilizó estadística descriptiva, media y desviación estándar para variables continuas, porcentajes para variables categóricas, coeficiente de correlación de Spearman para determinar tendencias y se calificó como estadísticamente significativo un P menor de 0.05. En total tuvimos un total de 1.638 raspados corneales consecutivos de enero de 2002 a diciembre de 2011. El 52% más o menos fueron mujeres, el resto hombres. La edad promedio fue de 45 años más o menos, con un rango desde 1 mes hasta 97 años. Es importante mencionar que 914 de las muestras que analizamos, es decir, casi un 56%, tenían
como antecedente que habían recibido antibiótico previo a la toma del cultivo. Esto es muy importante, lo voy a discutir en la discusión. De los cultivos positivos, tuvimos 616 de los 1.638, lo cual equivale en los 10 años a un 37.6%. Si lo dividimos en periodos, fue un 30% en el primer periodo de eficiencia y un 40.5% vemos que aumentó un poquito en el segundo periodo. Como esperábamos, los gram positivos fueron los más comunes en nuestra muestra, el 67% de ellos, el 21% fueron gram negativos y solamente el 12% fueron hongos. La tabla que estamos viendo en la diapositiva nos marca una tendencia a una mayor recuperación de microorganismos gram positivos en el tiempo conforme fuimos avanzando en el estudio, es decir, que entre más avanzábamos en el estudio veíamos que recuperábamos más muestras, sí, pero también que de las muestras los que se recuperaban eran más microorganismos más positivos, eran siempre los más comunes. La siguiente tabla resume en grandes rasgos el total de microorganismos que aislamos y los más importantes o los más comunes por cada uno de los géneros. Obviamente los más comunes por mucho fueron los gram positivos, el Staph epidermidis fue el más común con 149 muestras positivas, de los gram negativos la Pseudomonas aeruginosa fue la más común y de los hongos el Fusarium. Estudiando cada uno de los microorganismos más importantes por grupo, empezamos con el Staph epidermidis. Realmente lo que podemos ver es que en la gráfica que estamos viendo en este momento es el patrón de resistencia y sensibilidad a antibióticos que estudiamos, que obviamente por cuestiones de tiempo no los especifiqué, pero están todos resumidos en la parte de abajo. Vemos que la gran mayoría de los Staph epidermidis fueron muy sensibles a vancomicina y vimos que en el segundo periodo fue mejorando la sensibilidad a quinolomas, entre las cuales estudiamos la ciprofloxacina, el ofloxacino y la norfloxacina. Están marcados con asteriscos, con estrellas. Bien. En cuanto a los patrones de resistencia al Staph aureus, encontramos algo muy interesante. Igualmente que el Staph epidermidis, gran parte de ellos, más del 99%, fueron sensibles a vancomicina, pero muy interesantemente del primer periodo 2002 al 2006, comparándolo con el 2007 al 2011, vimos que la resistencia a meticilina aumentó de un 21 a un 79%. Vamos a discutirlo eso un poquito más adelante. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, igualmente vimos los patrones de resistencia, vimos que algo también era muy alarmante, ceftazidima. Vimos que la resistencia a ceftazidima aumentó de un 15% en el primer periodo 2002 a 2006 a un 74%, prácticamente 3/4 partes de las muestras eran resistentes a ceftazidima. Como vamos a ver más adelante, pues es el antibiótico en teoría empírico más utilizado tanto para queratitis como endoftalmitis en sospecha de gram negativos, especialmente en Pseudomonas. Entonces, el estudio actual mostró un cultivo positivo en 36.7% de las muestras, es un desempeño diagnóstico inferior comparándolo con los reportados en series similares por el doctor Listinger, colaboradores que reportaron una eficiencia del 65%, y Green, que más o menos andaba en lo mismo. Sin embargo, fue comparable con la experiencia en Reino Unido, que también hicieron un estudio de 10 años por Salchi y sus colaboradores, que reportaron una eficiencia, una positividad en los cultivos de un 34%. De acuerdo a lo reportado en la literatura, y como lo esperábamos, los gram positivos fueron los más comunes, el Staph epidermidis, como lo reportan la gran mayoría de las series, seguido por los gram negativos, Pseudomonas aeruginosas, y obviamente los hongos en tercer instancia. En total, 45% de los aislados de Staph aureus y 55% de los Staph epidermidis fueron resistentes a meticilina. Esto es alarmante porque las demás series nos muestran, en cuanto al Staph aureus, solamente un 1.3%, lo reportó en la literatura mundial. Para Staph epidermidis más o menos andamos en lo mismo, pero nuevamente insisto, el Staph aureus es bastante alarmante. Hay otros estudios que han demostrado la emergencia del Staph aureus resistente a meticilina como un microorganismo emergente, como un peligro en la salud pública. Ya Asbel y colaboradores en Estados Unidos mostraron un incremento del 30 al 41.6% solamente en 5 años, es decir, la resistencia fue bastante. Y McDonald y colaboradores también en un estudio en Taiwán demostraron que 60% de los aislados responsables de infecciones oculares y respiratorias en el Staph aureus resistente a meticilina. Es importante mencionar que en nuestro estudio más del 90% de los gram positivos en general fueron sensibles a vancomicina, y de manera interesante también la gentamicina y la adenomicina, que son antibióticos que dejamos un poquito de lado hoy en día, empezaron a mostrar un poquito de, y empezaron a mostrar bastante efectividad en contra de estos microorganismos, arriba del 75% para gram positivos y negativos.
Fue un hallazgo alarmante el incremento de la resistencia a ceftazidima en Pseudomonas aeruginosa en el segundo periodo del estudio, comparado con el primero, ya que este es un antibiótico, como les decía, fortificado empírico, que se usa con bastante frecuencia en queratitis y endoftalmitis. Ya autores habían reportado resistencia a quinolonas de segunda generación, pero no he encontrado yo hasta hace 15 días resistencias o reportes de resistencias tan alarmantes a ceftazidima en la literatura mundial. Más del 85% de los aislados de Pseudomonas aeruginosa, vale la pena decirlo, fueron sensibles a las quinolonas analizadas, que fueron cipro, ofloxacino y norfloxacino. Entonces, en conclusión, tenemos que nuestro estudio nos reveló una emergencia alarmante de organismos multiresistentes, principalmente Staph aureus y Pseudomonas, un aumento de la resistencia a la ceftazidima en general, pero sobre todo en los gram negativos y en Pseudomonas aeruginosa, por lo cual nos pone a pensar si considerarlo como un antibiótico empírico ideal como monoterapia cuando sospechemos de este microorganismo. Nuevamente recalcamos el hecho de que la vancomicina sigue siendo una excelente opción terapéutica en úlceras recalcitrantes cuando se sospeche que estamos frente a un gran positivo, sobre todo Staph aureus y Staph epidermidis. En general, las quinolonas es una opción aceptable como monoterapia inicial empírica, tanto para gram positivos como gram negativos, y sorpresivamente la eficacia aceptable de antibióticos de primera generación, como son los aminoglucósidos, contra gram positivos y negativos, lo cual pues, es algo, para nuestra opinión, algo bueno, ¿no? Finalmente, recordar que este simplemente es un análisis basado en evidencia. Lo que tratamos de hacer es formular recomendaciones para mejorar la tasa de éxito y del tratamiento del pronóstico visual de nuestros pacientes con queratitis infecciosa. Hay que recordar que esto es de una comunidad en específico, idealmente cada comunidad tendría que tener el suyo, y tratamos de contribuir con esto pues tanto a la literatura como para nuestra práctica diaria. ¿Okay? Pues muchas gracias por su atención.